Seguimos en Tucumán con todo y estamos ahora con una comunicación importante. Nos vamos a Buenos Aires porque está en contacto con nosotros Fernando Signorini, quien es preparador físico, profesor, un histórico de la selección, cercano a Diego Armando Maradona. Un lujo que nos damos ahora en Tucumán con todo. Muy buenos días, Fernando. Gracias por este contacto. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, un placer poder charlar con vos unos minutos. Me gustaría arrancar para hablar diferentes temas. Si bien estás lógicamente muy vinculado al deporte, tuviste una participación activa estos días en la cuestión de la marcha de los jubilados y alzaste tu voz con relación al tema. ¿Qué nos podés contar sobre eso? No, bueno, simplemente yo creo que también como jubilado, ¿no? Porque soy parte interesada, tenemos todo el derecho del mundo, porque además es un derecho constitucional, no es que a uno se le ocurre marchar. Lo que es incomprensible es la ferocidad brutal que se ejerce a la hora de la represión o del control de las fuerzas estatales, sobre todo ahora en que esos brazos que son tan poderosos, que son tan fuertes, ¿no? Sí. Harían falta en un lugar como Bahía Blanca, por ejemplo, que la está pasando tan mal, en vez de gastar tantas energías, tanto gas lacrimógeno y gas pimienta, y hacer el desastre que produjeron el otro día. Todo porque a cargo de toda esa fuerza hay una persona que yo creo que sinceramente está desequilibrada desde el punto de vista emocional y que tendría que ser sometida a una pericia psiquiátrica porque un país no puede de ninguna manera, o la seguridad de un país o de una región no puede estar en manos de una persona que muestra esas erupciones del carácter incontrolables, ¿no? Además con una especie de resentimiento de clase que verdaderamente preocupa, sobre todo en un presente de todo ese tipo de actitudes tan primitivas, tan violentas, tendría que haber quedado en el olvido, ¿no? Sí, ¿pensás que con relación a esto has notado un cambio grande desde que ingresó este nuevo gobierno en el poder? Sí, es brutal. Es volver a una época que, como decía anteriormente, ya creíamos superada porque la misma evolución del sistema civilizatorio es como que exige un cambio, ¿no? Exige, entre otras cosas, más humanismo, pero parece que los privilegios de clase siguen por delante del derecho inalienable que tienen las personas a protestar. Y porque además todo eso también, cuando estaba en la marcha en medio de todo ese caos, porque fue realmente brutal, recordaba una maravillosa frase de Arturo Jaureche, que por otro lado es nacido también en Lincoln, en la provincia de Buenos Aires, como yo, que dice que pobres no saben que los humildes no odian porque la conquista de un derecho genera alegría. Odian los poderosos porque la pérdida de un privilegio genera rencor y eso quedó una vez más demostrado, ¿no? Sí, te saco un segundo de este tema social y nos vamos más un poco al ámbito deportivo. Fernando, sos un especialista en el alto rendimiento. Me gustaría que me cuentes un poco cómo ves esta evolución y justamente, sobre todo el fútbol, cómo está en la actualidad ya con un nivel de los atletas que es superlativo prácticamente. Claro, ahí vos nombraste mm, o denominaste al jugador de fútbol como atleta, y eso es lo que está pasando. Sí, Están entrenando a los futbolistas como si fueran atletas, y el atletismo es completamente, y no tiene absolutamente nada que ver con el fútbol, ¿no? Entre otras sí. cosas, en el atletismo, que yo sepa, no hay todavía ninguna carrera en la que se corra para atrás, que se corra para el costado, que se dispute un balón, que se empuje, que se arrastre. Son todas carreras lineales. Alguna vez yo dije que me había entrevistado con un entrenador de caballos de polo muy reconocido a nivel mundial. Y yo le decía si él entrenaría a los caballos de polo con la misma técnica, con el mismo método que se entrenan los caballos de pista. Y me dijo que de ninguna manera. Y ante el obvio por qué, y bueno, dice, porque los caballos de pista son como los atletas, corren solamente en una sola dirección, los grupos musculares que intervienen no tienen nada que ver con los de polo, porque el de polo
arranca, frena, acelera, gira. Bueno, yo digo, es fácil de entender que los futbolistas no son caballos de pista, son caballos de polo. Y si son caballos de polo, ¿por qué lo entrenan como caballos de pista? Ahora estaba viendo que otra vez en un equipo de primer nivel de fútbol argentino hay otro desgarro y hay una cantidad de lesionados sobre los que realmente de una vez por todas tendríamos que sentarnos alrededor de una mesa y todos aquellos que estén en condiciones de aportar soluciones a este gravísimo problema tendrían que decir lo suyo. Pero como siempre, la vanidad, la inseguridad, el desconocimiento, el temor a lo mejor a quedar descolocado hacen que esa mesa redonda que se propone desde hace tiempo nunca se concrete. Así es, además, como bien hacías referencia, muchas lesiones y lesiones graves que dejan a futbolistas prácticamente un año o fuera de temporadas completas. Hemos visto en el fútbol local sobre todo, pero esto también va en detrimento también de la calidad del juego. Sí, por supuesto, claro, decididamente, porque es como que, qué sé yo, que un guitarrista se entrene tocando siempre el bombo y nunca la guitarra, o muy poco la guitarra, no lograría la misma melodía. El fútbol ocurre exactamente igual, se producen debido a los métodos que se utilizan descompensaciones, sobre todo en los músculos del tren inferior, que después terminan provocando estas lesiones que muchas veces dejan a los futbolistas por un año prácticamente fuera de las canchas y cuando vuelven ya vuelven con esa lesión que si bien fue recuperada, también en la fase emocional lo sigue preocupando, ¿no? Sí, Fernando, no me gustaría dejar de preguntarte sobre Diego Armando Maradona. Sin duda se te ha vinculado toda la vida con el astro del fútbol y en esta etapa estamos viviendo este juicio para saber finalmente por qué Diego Armando Maradona falleció de la forma que falleció. ¿Qué reflexión te merece todo esto? Bueno, de todo yo soy partidario, a lo mejor gracias a haber leído bastante a Borges del determinismo sobre el libre albedrío, ¿no? Y entonces recuerdo siempre un verso de un poema de Borges, en La Milonga de Albornoz, que dice que alguien ya marcó los días, alguien ya sabe la hora, alguien para quien no hay ni premura ni demora. Ese era su momento, esa era la manera, ese era el lugar. Ahora, después, claro, vienen las decisiones que hay que tomar en caso de que con él o en su cuidado se hayan cometido algún tipo de negligencia o irresponsabilidades, pero para eso está la justicia. Yo no de ninguna manera sería deshonesto desde el punto de vista intelectual si privilegiara responder a través de la emoción y no de la razón. Y la razón me dice que los que están a cargo del juicio son profesionales, que bueno, están muchísimo más capacitados que yo indudablemente para absolver o para condenar. Entonces digo eso, simplemente reclamo justicia y que tampoco se siga cometiendo el error de a lo mejor para un poco, como se dice habitualmente, darle de comer a las fieras, porque ya hay muchos que sin conocer absolutamente nada y solo a través de la emoción ya han condenado, ¿no? Y yo digo que es injusto porque si alguno de ellos es inocente, ya la sociedad la condenó y le va a ser muy difícil volver a tener una vida normal. Entonces simplemente eso, que si son culpables que caiga todo el peso de la ley, pero no nos anticipemos, vamos a esperar. El juicio es largo y además inexplicablemente tardaron casi 5 años en comenzarlo, pero bueno, la justicia en Argentina sigue viajando a lomos de una tortuga, ¿no? Muchísimas gracias, Fernando, por este contacto, un poder haber podido charlar con vos. Un abrazo enorme y como siempre que abrace también a mi querida provincia de Tucumán. Muchísimas gracias.